Vamos buscando Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del verso 5 al 18. Vamos a tratar de explicar todo lo que ahí se ha venido hablando. Hemos visto a través de la carta de Hebreos que el autor ha venido dando lo que es la supremacía de Cristo por encima de los profetas, luego por encima de los ángeles, diciendo que Jesús es superior a ellos. Pero aquí, en este pasaje, del verso del 5 al 18, del capítulo 2 de Hebreos, vamos nosotros a ver algo importante. Y es, ¿por qué Jesús tomó un cuerpo de hombre y nació en la tierra? ¿Por qué Jesús tomó un cuerpo de hombre y nació en la tierra? Chiquitito, tienes que sentarte, por favor. Entonces, vamos a leer. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Ha hecho un poco inferior a los ángeles y le has coronado de gloria y honor y le ha puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria, honor, y a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, o por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igual participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en todas las cosas que a Dios atañen, para así hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta mañana queremos responder una pregunta para analizar el pasaje. Y la pregunta es el título de este texto. ¿Por qué Jesús nació? ¿Por qué Jesús nació? ¿Por qué él tomó un cuerpo? ¿Por qué él vino, se hizo hombre y nació? Muchos responderán, bueno, lo hizo para presentarse a Dios, ¿sí? Otros dirán que lo hizo para enseñar la verdad. Otros dirán para cumplir la ley. Otros dirán para ofrecer su reino. Sí, todas esas respuestas son positivas para enseñar a aquellos que no entendían acerca de Dios, para revelar el amor de Dios, para traer paz, para sanar a los enfermos, etcétera, etcétera y etcétera. Un montón de causas. Pero oigan bien una palabra. Todas estas causas o todas estas razones que hemos hablado son secundarias.
secundarias. Significa que no es la primera razón real por la cual Jesús nació. Hay una razón primordial, un plan primordial, un propósito primordial. Jesús vino para sufrir y para morir. Jesús vino para sufrir y para morir. Esa es la razón por la cual Él vino. El pesebre en Belén simplemente existió para que el Calvario pudiera suceder. Él solo fue un bebé para que pudiera ser un hombre y morir. Él solo vivió para morir. Esas pequeñas manos que nacieron como un bebé, como los que tenemos aquí, suaves, formadas por el Espíritu Santo en el vientre de la madre, fueron hechas para que los clavos pudieran perforarlas. Esos pequeños pies regordetes, rosas y suaves que tienen los bebés, y Jesús los tuvo cuando nació como hombre, eran incapaces de caminar. Iban algún día a caminar en el monte e iban a ser clavadas en una cruz. Esa cabecita bonita, tierna que tienen los bebés, Jesús la tuvo, y esa cabecita fue formada para llevar una corona de espinas. Ese cuerpo cálido, tierno, suave, que estaba envuelto en tela, un día sería abierto por una lanza para revelar un corazón quebrantado. Y esa es exactamente la razón por la que Dios hizo ese cuerpo. Esa es la primordial. Jesús nació para morir. Y diremos, pero todos nacemos para morir. Sí, pero Él nació para morir por una causa, El hombre en el Edén fue hecho para tener dominio sobre todo, pero inmediatamente Dios le da todo. El hombre cae en pecado y pierde ese dominio. Lo pierde automáticamente. Cuando Dios crea a Adán, Adán era grande. Todo era grandioso. Dios decía, es sumamente bueno toda la creación. Adán era tan inteligente que nombró todos los animales sin haber estudiado botánica o estudiado taxonomía. Todo era grandioso. Pero después que Adán cae, él pierde su posesión como rey. El hombre debía de ser un rey, pero en el pecado el hombre ya no lo es. El hombre ahora es un mísero esclavo débil y atado a su pecado, ignorante de esa situación. Y en esa situación vino Jesús. Jesús llegó a esa situación. ¿Por qué? O por esa situación. Jesús se despide del Padre. Los ángeles que esperaban con gran expectativa finalmente irrumpen en alabanza y en adoración. En aquel momento cuando Él nace, que se nos relata, y los pastores en el campo oyeron todas estas cosas y se maravillaron. Y debido a que Él vino a sufrir y Él vino a morir, y es esto fue porque para que los hombres que nunca podrían salvarse sin Él, para hacer del hombre el rey de la tierra. Él murió para recrear nuevamente al hombre y hacerlos una criatura que Dios siempre quiso que fueran. Él murió para hacer del hombre lo que el hombre debía de ser, pero sin Él nunca el hombre pudo haberlo alcanzado otra vez. El hombre cayó
de su posición. Jesús vino para levantarlo de esa posición. Por eso dice, no vino a socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Ahora, hermanos, nuestro texto tiene que ver con esa venida de Cristo, con la venida y su muerte, porque quiero que veamos 5 cosas por la cual Jesús vino y por la cual Jesús sufrió y por la cual Jesús murió. 5 cosas que Jesús hizo y que fue y que logró debido a que Él vino y murió. En primer lugar, Él fue nuestro sustituto. En segundo lugar, Él fue el capitán de nuestra salvación. Y en tercer lugar, Él es nuestro santificador. En cuarto lugar, Él es el conquistador de Satanás. Y en quinto lugar, Él es nuestro sumo sacerdote compasivo. Todas estas 5 cosas fueron las metas por la cual y el propósito primordial por la cual Jesús vino, se encarnó y murió. Él vino para ser nuestro sustituto. Él vino para ser nuestro capitán, dirigirnos durante nuestra salvación. Él vino para ser nuestro santificador, llevarte a través del proceso cuando estás luchando en contra del pecado. Él vino para hacer y conquistar a Satanás. Él fue el que venció a Satanás en la cruz, amarró al hombre fuerte para poder saquearlo y dominarlo. Pero Él vino también para ser nuestro sumo sacerdote compasivo. Pero Él no pudo haber sido ninguna de esas si Él no hubiese nacido y hubiese morido como hombre. No podía. Y de esta manera, por eso decimos que Él nació para morir. Veamos en el primer lugar, Él vino para ser nuestro sustituto. Veamos el verso 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria, de honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos o por todos. Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahí hay una referencia de tiempo, Él fue hecho por un tiempo, por un poquito de tiempo, un poco menor que los ángeles. Aquí podría, y es una referencia de tiempo, Él fue hecho ¿para qué? ¿Por qué razón fue hecho menor que los ángeles? Es indicado ¿por qué cosa? Dice, a causa del padecimiento de la muerte, es coronado de gloria y de honra. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios le gustase la muerte a todos. Esta es la primera y más grande razón por la que Jesús vino. Él vino para morir. Él vino para morir como sustituto de todos los hombres. En otras palabras, Él te sustituyó a ti y a mí en una cruz donde tú debiste de morir por tus pecados. En el Antiguo Testamento, Ezequiel dijo, citando, el alma que pecare, esa morirá. Pablo también dice, la paga del pecado es la muerte. Ahora, el pecado en virtud de la justicia de Dios, con la muerte es castigado. O sea que si usted peca, es merecedor de muerte. Si yo llevo mi propio castigo, yo moriré. Moriré físicamente, espiritualmente y eternamente. Y si soy sentenciado como culpable de pecado, moriré eternamente sufriendo en el infierno que Dios tiene para los malos. Pero Él dijo, Jesús, lleno de amor, dice, yo no voy a permitir que todos los hombres mueran en pecado. Voy a enviar a alguien para llevar su castigo, para que muera su muerte. Es de esta manera que Jesús viene como un sustituto.
Y cuando Él fue clavado en la cruz, Él muere por ti y por mí. Él murió por nosotros. Él murió tu muerte. Él pagó tu castigo. Y como puede ver, es Él la única alternativa que Dios tenía. O Él lo castigaba a usted por sus pecados y lo mandaba al infierno, o de otra manera, Él sustituye a alguien más en nuestro lugar, que pague por nuestros pecados, que pague por nuestros castigos y poderte librar a ti de la muerte y de la eterna condenación. ¿Ves ahí entonces por qué Jesús tuvo que venir y morir? Porque si Él moría por los ángeles, salvaba a los ángeles. Si Él nacía o se volvió un ángel, iba a salvar a los ángeles. Pero el texto nos dice que Él no vino a salvar a los ángeles, sino a los hombres. Para eso Él tuvo que ser nuestro sustituto. Por eso Él viene, se encarna en un cuerpo para poder, como hombre, representar la raza humana. Si hubiese hecho un perro, representa a la raza canina, pero no vino a representar a nadie más que a los seres humanos. Es por eso que la primera razón y la más importante es que Jesús es tu sustituto. Vino a morir tu muerte. La segunda persona exaltada de la Trinidad, el Hijo de Dios divino, Dios en carne, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, dejó su gloria, dejó su trono, dejó todo y vino a la tierra a tomar una posesión por debajo de los ángeles. Se humilla, entra en la creación como un hombre para proveer mediante su humillación y su muerte un camino de escape para ti del infierno eterno. Aquel que no pecó se volvió pecado. Él vivió y murió. El perfecto fue castigado. Y no porque Él lo merecía, sino porque tú y yo lo merecíamos. Pero Él por amor te sustituyó. ¿Te fijas bien? Ahora observe este versículo. Hay 5 detalles importantes en el versículo 9 que nos detallan su muerte sustitutiva y quiero que lo vean. Quiero que lo vean. Vean el énfasis, agarren el versículo 9, ténganlo ahí, vean la primera cláusula. Dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Y esa es una verdad fantástica. Jesucristo por toda la eternidad pasada y por toda la eternidad presente y por toda la eternidad futura no fue, no es y nunca será de nuevo menor que los ángeles. Él es por su esencia un Dios más alto que los ángeles. En el versículo 5 del capítulo 1 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo por naturaleza es mejor que los ángeles. Y esto es probado por la actitud de Dios hacia Cristo en ese versículo 5 también, cuando dice, del capítulo 1, ¿por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y de nuevo dice otra vez, yo seré padre para él y él me será hijo. Dios nunca le dijo eso a ninguno de los ángeles. Por eso cuando ustedes le digan por ahí que Jesús es igual al arcángel Miguel, dígale que no, porque al arcángel Miguel, ni a Rafael, ni a Gabriel, ni a ningún serafín, ni a ningún ángel se le fue dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y yo soy tu padre y tú eres mi hijo. En el versículo 6 del mismo capítulo 1, de nuevo otra vez dice, cuando introduce a Dios, cuando Dios introduce a su hijo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él es mil y miles de millones de veces mejor que los ángeles. Sigue diciéndolo como lo vimos, exaltándolo en el verso 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos.
cetro de equidad. Y vuelve otra vez en el verso 13 del capítulo 1, pues a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra, mientras ponga a todos tus enemigos por estrado en tus pies. A ningún ángel Dios dijo nunca esa palabra. Jesucristo es mejor que los ángeles. Pero ahora vemos en el verso 9 del capítulo 2 que el autor nos dice que Él se volvió menor que los ángeles. El creador de los ángeles, la cabeza de los ángeles, el Señor de los ejércitos de los cielos, aquel antes de su encarnación había sido adorado por los ángeles por un poco de tiempo, dice aquí, que se humilló, se encarnó y se hizo menor que los ángeles. ¿Por qué lo hizo? Por nuestra causa. ¿Ustedes se fijan? Usted dejar todos sus privilegios que usted tiene ahora e irse a vivir abajo del puente con los marginados y drogadictos para ganárselo a ellos. ¿Usted lo haría? Lo haríamos. ¿Verdad que no? Dejar mi comodidad, mi cama, mi aire acondicionado, mi abanico, mi comida, todo lo que yo poseo, por irme a sentar debajo del puente, a ganarme y hacerme uno con los drogadictos, no a drogarme con ellos, sino a vivir como ellos para ganármelo, para Cristo. Cristo hizo eso. Hombres pecadores, rebeldes, viles, impíos, que no querían a Dios, no conocían a Dios, pero por nuestra causa, Cristo se vuelve un poco menor que los ángeles. Como puede ver, el hombre no podía ganar el dominio que él perdió por sí mismo. Nosotros no podíamos recuperar, por así decirlo, el Edén y lo que teníamos en el Edén. Lo perdimos por nuestro pecado. Jesús tuvo que venir, descender de su gloria, humillarse, hacerse menor. Vamos a decir en jerarquía, está Dios, están los arcángeles, están los ángeles y luego estamos los hombres. Pero Cristo se humilló y vino. Se hizo hombre por ti y por mí. Para que por un poco de tiempo, Él hacerse menor y así poder Él sustituirte. Para que tú y yo podamos ir a Dios y recuperar el Edén perdido. Esa es la primera razón. La segunda declaración que hace ese verso 9 es que quiero que vean, nos dice algo más acerca de la sustitución que Cristo hace. Dice, a causa del padecimiento de la muerte. La palabra causa es usada en muchos diferentes casos y muchas maneras diferentes en el griego. Pero aquí quiere significar de o por. Y yo la tomo como que, y la leería de qué manera. Dice, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles a través del sufrimiento de la muerte o por el sufrimiento de la muerte. O sea que en otras palabras, la prueba más grande que Cristo era un poco menor que los ángeles es porque murió. Toma un cuerpo para ver la muerte. Los ángeles son inmortales, no eternos, pero dicen que los ángeles no mueren porque Dios los mantiene vivos. Eterno e inmortal no es lo mismo. Eterno es alguien que nunca ha tenido un principio y un fin. Inmortal es alguien que tuvo un principio, pero que no morirá por el poder de alguien que lo sostiene. Entonces Jesús prueba que se hizo hombre y que se hizo menor que los ángeles porque murió. Esa es la verdad. Él fue hecho un poco menor que los ángeles para morir. También esa verdad es la que fue hecho un poco menor para mostrar por qué él murió. Aquí lleva el peso de debido o el por qué. ¿Qué quiere decir con eso? Simplemente esto. Jesús hizo algo que ningún ángel
podía ser capaz de hacer. Por eso cuando le digan, que Jesús es el arcángel Miguel, como hay una secta por ahí, dígale que no, porque ningún ángel va a hacer lo que Cristo hizo, morir. Ninguno. Jesús vino a esta tierra para hacer algo que los ángeles no pueden hacer. Jesús vino a morir. Los ángeles no pueden morir. Por eso está reservado para los mortales la muerte. Y cuando Jesús murió, Él probó sin lugar a duda que Él, de hecho, por un poco de tiempo, fue menor que los ángeles. Es por eso, hermanos, que la profundidad de su humillación se extendió a la muerte. Algo que los ángeles nunca podían llegar a hacer. Deja tu casa, te vas abajo del puente a socorrer y a vivir con los drogadictos y con los abandonados. No hacer lo que ellos hacen, sino a salvarlos, pero vas a vivir por un poco de tiempo con ellos. Y de ñapa también vas a morir con ellos. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Observa si es tan amable. Él dice el sufrimiento o padecimiento de la muerte. Cuando Jesús murió, no fue simplemente algo gentil, fácil dejar este mundo. No, fue una agonía intensa y una tortura en una cruz. Él sufrió su muerte. Y ¿sabe usted algo? Ninguna criatura fue capaz de esto. Solo Jesucristo podría ser nuestro sustituto. Tenía que ser alguien que fue totalmente hombre para pagar el castigo que a los hombres correspondía. Y totalmente Dios para tener la victoria sobre la muerte. Él tenía que ser una combinación perfecta de ser verdaderamente Dios y ser verdaderamente hombre. Cristo llevó la responsabilidad, una obra que estaba muy por encima del poder de los ángeles. Él mismo, Dios mismo, toma esa responsabilidad de hacer una obra que ningún ángel jamás podía hacer, mucho más allá de sus capacidades. Sin embargo, para hacerlo tuvo que volverse un poco menor que los ángeles. Y más alto que los ángeles es Dios, y más bajo de los ángeles es el hombre. Él que era más alto que los ángeles, se hizo igual a los menores, a los hombres. Por un poco de tiempo fue menor en su humillación, Después nos dice que el propósito de esa humillación y esa sustitución final que nos declara el verso 9, dice, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por tantos, por todos. O sea, para que a todos nosotros nos guste la muerte. Jesús vino para morir por usted y Él gustó de la muerte. Él bebió la copa amarga en el Calvario. Él la bebió hasta la última gota. La muerte que Él gustó fue muerte total. Todo ángulo posible está aquí involucrado. ¿Por qué? Porque la muerte que Él gustó fue la maldición la cual el pecado trae. Porque Él llevó nuestro pecado. Jesús no murió como un pajarito en una cama, como mueren muchos. No. Él murió en un calvario crucificado, sufriendo, pero después de ahí de ñapa también Dios le pone todos nuestros pecados y el castigo por ellos. La muerte que Él gustó fue la expresión plena de la ira de Dios en contra del pecado, que te correspondía a ti y a mí. Escuche, en todo aspecto posible, Jesús murió y gustó toda parte de la misma por nosotros. Él fue culpable de nada. Él estuvo sin pecado, pero Él la gustó para todos los hombres. Él fue nuestro sustituto. Y mediante el hecho de que Cristo gustó la muerte y fue mi sustituto, y yo fui librado entonces a través de esa muerte de la esclavitud de la justicia de Dios, la cual debe de traer muerte al pecador. Eres liberado para experimentar ¿qué? La gracia de Dios y el amor de Dios. ¿Te fijas? Él sufre. Lo sufrió.
Lo sufre de una manera insoportable. Pero de ñapa también. Dios lo castiga por tus pecados. ¿Pero para qué? Mira qué sustitución más buena. Él coge toda la ira de Dios, todo el sufrimiento por el pecado, para regalarte la vida. Su vida perfecta y el amor de Dios a ti. Es de esta manera en la Biblia dice que Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y todo lo que Dios pide de usted, ¿qué es? Que reciba a Cristo. Que usted reconozca de hecho que Él murió por ti. Que usted crea que murió por usted. Que reciba su muerte a su favor como su Señor y como su Salvador. Después que usted vea esto, una frase que indica la causa de su sustitución, y esto es tremendo. Mire que Él murió para que tú tengas vida y en abundancia. Ahí cerca del final del versículo 9 dice que Él hizo todo esto por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué vino Jesús? ¿Sabes por qué nació Jesús? No porque usted y yo lo pedimos que viniera. No porque usted y yo lo mereciéramos, sino porque Dios en su gracia, en su amor lo diseñó. La salvación viene de Dios. La gracia absoluta, inmerecida, amorosa de Dios, no nos la ganamos. No hacemos algo para que Dios diga, bueno, ustedes son tan buenos que me parece que se merecen ser mis hijos. No, de manera única y singular, en base a su bondad soberana, es que Cristo vino al mundo. ¿Por qué? Usted se está dando cuenta de que nadie en el universo pudiera haber traído a Cristo y haberle quitado la vida si no lo hubiera sido el diseño soberano de Dios. Dios fue que hizo eso sin que lo mereciéramos y se lo pidiéramos para salvarte. Juan 10:18 dice, ninguno me quita mi vida, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún tú y yo siendo malos, un bueno te sustituyó y sufrió en tu lugar. Usted no lo mereció, yo tampoco, usted no lo pidió, yo no lo pedí, pero Dios lo dio de manera libre y gratuita. Usted no ruega por un regalo. Dios dio a su Hijo y su amor fue abrumador. Él vino al hombre pecador, Él vino a la inevitable de la muerte, a evitarte la muerte y el infierno. Mi amor, dijo Cristo, no va a dejar eso como una opción única. Dios pudo perfectamente condenar a todos los hombres en Adán y no brindar nada de salvación. Pero Cristo en su amor dijo, yo no lo voy a permitir. Él envió a su Hijo para morir en tu lugar. Y cuando usted recibe a Cristo como su Salvador y Señor, recibe su muerte a su favor y recibe su vida a su favor también. Después vemos otra frase aquí que habla del resultado de esa venida y de esa sustitución. Él dice que fue coronado de gloria y de honra en ese mismo versículo. Usted sabe que cuando Cristo terminó su tarea, le dio gloria. Dios lo exaltó. Pablo dice que él se volvió obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual en base a lo que Cristo hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que nos arrodillemos delante de él. Jesús se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó, lo coronó de gloria y de honra. Observe que este versículo 9 dice que Jesucristo murió por usted como sustituto. Y Dios valoró tanto lo que Jesús hizo, que lo exaltó hacia lo sumo y le dio ese nombre que es sobre todo nombre en el universo. Lo declaró Señor. Entonces escucha, amigo mío, Dios valora mucho a Jesucristo. ¿Eso lo sabe usted? Le pregunto.
Dios valora a su Hijo. Y cualquier persona que viene y menosprecia a Jesucristo está en peligro de recibir la ira de Dios. Dice la palabra que el que no ama a Cristo o el que no cree en Cristo ya está siendo condenado. Si Dios estima a Cristo, si Dios exalta a Cristo, ¿usted cree que usted debiera de hacer algo menos que eso? No. Él vino como nuestro sustituto. Él murió como nuestro sustituto para que usted ganara la libertad al pecado y ganara la vida eterna. Y por ese sacrificio Dios lo exalta, para que tú y yo también lo exaltemos. Porque si usted se ve incapaz de hacer algo y alguien viene y lo hace por ti sin ganártelo y merecértelo, lo único que tú tienes que hacer es ser agradecido en esta vida. Y ese agradecimiento tiene que saltar, como dice Hebreo, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora queremos ver en el verso 10 la segunda cosa que Jesús hizo. En primer lugar, como vimos, se convirtió en nuestro sustituto. Él se volvió en nuestro sustituto. Ahora, en segundo lugar, Él se volvió capitán de nuestra salvación. Jesucristo no solo es nuestro sustituto, no solo llevó nuestro castigo, sino también que es el capitán de nuestra salvación. Quiero que vea esto en el versículo 10. Quiero mostrarle lo maravilloso que es esto. Porque convenía a aquel, versículo 10, ese es a Dios. Está hablando el Padre aquí que dice, porque convenía que Él, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Dios es el principio y el final de todo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ese es el diseño de Dios, llevar hijos a la gloria, al capturar hombres para el cielo, ese es el diseño que Dios ha hecho. Y al hacerlo perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación, Dios lo corona y ahora lo hace capitán de nuestra salvación en su muerte. Esa palabra en griego quiere significar arkegaos o arquegos. Quiere significar líder, autor. O sea que Jesús es el autor de la salvación. Jesús es el capitán y el líder. Es el líder porque apartado de él no podemos seguir siendo salvos. Él es el que nos ayuda a dar fruto. Aquí el escritor de Hebreo está diciendo, Él es el que abre la brecha perfecta, el que abre el camino en la puerta para que Dios se acerque a alguien quien es perfecto. Abra la puerta para que pueda congregar a sus hijos, para que puedan seguir a ese capitán de gloria. Porque agradó a Dios, quien hace todas las cosas para su gloria, quien hizo todas las cosas para la gloria con el fin de que pudieran darle gloria. Y esa es la primera parte del versículo que significa, le agradó a él hacer a este capitán perfecto para que él, siendo perfecto, pueda dar esa perfección a todos sus seguidores. Él es el que de manera perfecta nos abre la brecha. En el capítulo 5, verso 8 de Hebreos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser un autor o un capitán de eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Jesucristo es el líder perfecto. A través de la muerte, Él no solo fue el sustituto, sino también que se convirtió en el líder perfecto. Alguien que de manera perfecta abrió la brecha. Y nos podemos preguntar, predicador, ¿qué quieres decir con eso? Simplemente esto. No hay manera de llegar a Dios fuera de Jesucristo. Jesús dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, no hay otro camino que no sea a través de Jesucristo.
La puerta está bloqueada como una combinación que solo Cristo la abre. Un hombre y su pecado nada más pueden entrar nunca en la presencia de Dios. Es imposible que pueda entrar. No podemos entrar a la gloria de Dios. No podemos llegar al cielo en base a nuestro propio mérito. Alguien tiene que abrir esa puerta. Y esa puerta jamás pudo abrirse a menos que no fuera por lo que hizo Jesús. Entonces Cristo vino, murió, pagó por nuestros pecados y de esta manera abre un camino del cual podemos entrar a la presencia de Dios. Él fue hecho perfecto a través del sufrimiento para darte esa perfección, porque los perfectos son los que entran al reino de los cielos. Y como tú y yo no podemos hacerlo, Él te sustituyó en tu muerte para darse en tu vida la perfección de Él. Tú le damos nosotros el pecado a Cristo y Cristo nos da su vida a nosotros perfecta. Y por ahí entonces abre el camino perfecto para poder entrar al reino de los cielos. La cruz fue la obra maestra. Dios presentó una solución para el problema que ninguna capacidad humana, de ninguna inteligencia podía responder. El problema es que de Dios, o sea, cómo Dios puede comunicar la gracia y la misericordia a un pueblo pecaminoso. Bueno, Él trajo misericordia y justicia juntas en la cruz. En la cruz. Cristo paga el pecado. Cristo nos regala la vida. Él no fue destruido, pero sí fue molido por nuestros pecados. Quiero que graben perfectamente eso. Jesús es nuestro sustituto, pero Jesús también es la puerta. Él abre la flecha, Él es el capitán que te dirige. Un capitán dirige al equipo y le dice por dónde ir, qué jugada hacer, qué no hacer, dónde sentarse, dónde pararse. Todas esas directrices. La tercera cosa que vemos es muy emocionante y es algo por la cual debemos de bendecir en nuestros corazones a Dios. El versículo 11 al 13, del 11 al 13 dice lo siguiente: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez dice: yo en Él confiaré. Y otra vez dice: he aquí yo los hijos que Dios me ha dado. En tercer lugar, Él lo que se vuelve es nuestro santificador. Porque el que santifica, esto es hablando de Cristo, Él es el que es santo. Y el que santifica, Él es el que te hace perfecto. Él es el que hace a los santificados para que puedan pertenecer a Dios. Él es el santo, pertenece a Dios porque Él es Dios, pero Él te hace santo para que puedas pertenecer a Dios. Le voy a decir estos conceptos. Son emocionantes, son fantásticos y quiero que lo veas, simplemente increíble. Jesucristo es santo. Él es capaz de hacer que usted y yo seamos santos. Por eso dice el versículo 5, los santificados. Él es santo y los que son santificados a través de su muerte se vuelven ¿qué? Santos. No hay que esperar que un papa te nombre santo, ni una iglesia, ni un concilio. No. Desde que tú aceptas a Cristo, ya eres santo. Porque Él es santo y te santifica. Quiere decir, acción de hacerte santo. El fin práctico de esto es que usted debe de actuar como tal. ¿Todavía hay pecado en nuestra vida? Sí. Pero ¿cómo funciona esto? Si yo soy pecador y Él me hace santo. Bueno, Cristo murió en la cruz. ¿Por cuánto? Por mis pecados que Él pagó. Por cada uno de ellos Él pagó. Por cada parte de mis pecados pasados y presentes. Y eso significa que Dios no puede hacerme responsable en términos legales por ningún pecado mío. Esa es la razón por la que Pablo dice que ninguna condenación hay a los que están en Cristo. Ahora bien, esto no es una licencia para pecar, porque por el amor que le debemos de tener y el respeto a Cristo, no debemos de hacer eso. Porque si Cristo es santo
y usted se ha hecho santo, debe de comportarse como tal. Debe de comportarse como tal. Él llevó mi iniquidad y me dio su santidad. Hebreo 10:10 dice, voy a mostrar esto, dice que Cristo vino, tomó un cuerpo, murió una muerte sacrificial para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para ser nuestro sustituto, para ser nuestro capitán. Y dice que mediante la cual esto es la voluntad de Dios. Nosotros todos los creyentes somos hechos santos y santificados a través de la ofrenda que Cristo hizo en la cruz. Ya tú eres santo. Usted se volvió santo por el sacrificio de Cristo. Usted no se hace santo por sí mismo, amigo mío. No nos esforzamos para ser como Cristo es. Nos esforzamos para practicar la santidad porque Cristo lo ha hecho y la logró a través de su sufrimiento. No puede dar marcha atrás. No puede dar marcha atrás, hermano. Pero hay algo más aquí. Él te hace posicionalmente santo. Y al hacerte santo te llama hermano. Y al hacerte hermano dice que no se avergüenza de llamarte hermano. No sientas vergüenza por lo que hiciste en el pasado. No sientas vergüenza por tu pecado. Si ya Cristo te perdonó y lo lavó, ya Él no lo ve. Dice que no se avergüenza de presentarte a tu Padre y decir, mira mi hermano que te traigo aquí. Mira Juan, mira Juana, mira Santa. Mírala aquí. Ya tú eres santo. Ya Dios te limpió. Ya Dios no se avergüenza. Cristo no se avergüenza de llamarte hermano. Nunca se va a avergonzar. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿tú te avergonzarás de Él? ¿Te avergonzarás de decir Él? Y el autor lo enfatiza en los versos 12 y 13. Dice que Cristo nos llamaría su hermano. Toma la cita del Salmo 22 y lo aplica a Cristo diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Lo hace igual, o sea, nos vuelve hermanos. Cuando usted le coge un cariño a un amigo, usted le dice, hermano, tú eres mi hermano del alma. Muchos dicen, el hermano que no es de sangre. Cristo sí es tu sangre, porque Él te formó y Él te llama hermano. Esto es una verdad importante, hermano. Y vuelve a tomar una cita en el verso 7, el verso 13 de Isaías 8. Dice, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Usted ve la identidad que usted tiene, es hijo de Dios y es hermano de Cristo. Entonces nuestro sustituto es Cristo. El capitán de nuestra salvación es Cristo. Nuestro santificador es Cristo. Número 4, en el verso 14 dice que Él conquistó a Satanás. Así porque cuantos los hijos participaron de carne y sangre, esto es los hijos que vemos en el verso 18, nuestros creyentes, seres amados, Él participó de carne y sangre, o sea, Él se hizo un cuerpo. Él participó de lo mismo, porque si Él se va a hacer hermano tuyo, un hermano, ¿qué hace? Se ríe contigo, llora contigo, sufre contigo y muere contigo. Eso fue lo que Cristo hizo. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para qué murió? Atar a Satanás. Satanás tiene el dominio sobre la muerte. Y tú dirás, pero Satanás tiene el dominio de muerte. ¿Y cómo lo hace? Manteniéndote en pecado. ¿Cómo estás? Muerto. Si Él te mantiene en pecado, si Él te mantiene engañado y tú sigues tus propios caminos, como lo siguió Satanás, estás haciendo hijo de Él. Entonces al final, ¿cómo vas a estar? Muerto espiritualmente. La autoridad que Satanás tiene sobre los hombres es la muerte. Satanás sabe que la paga del pecado es muerte. Y si él puede mantener al hombre viviendo en pecado hasta que muera, logró su cometido. Moriste para siempre. Moriste para siempre. El gran poder de Satanás es la muerte. Y alguien tenía que destruir esa muerte. ¿Qué hizo Satanás con Adán y Eva? Matarlos.
¿Cómo? Diciéndole que comieran del fruto del bien y del mal. Pero Cristo destruyó eso. Ya no hay dominio del pecado para el creyente. Ya no hay dominio del pecado para el que crea en Cristo. Entonces, Satanás usa ese poder de la muerte, se esfuerza para atrapar a los hombres en la corriente de este mundo y sigan muertos. Y sigan muertos. Pero alguien tenía que quebrantar ese poder y el único posible fue Cristo. Y lo hizo haciéndose hombre para poder romper la muerte y el pecado en el hombre, no en los ángeles, sino en el hombre. Recuerden que los demonios eran ángeles que cayeron en pecado, pero Dios no los salvó, no le dio oportunidades como se la está dando a ustedes y a mí. Cristo se hizo hombre para eso, para ser nuestro sustituto, para ser nuestro capitán, para ser nuestro santificador y ahora para vencer el dominio que Satanás tiene a través del pecado y mantenernos en la muerte. Jesús murió y resucitó de esta manera. ¿Qué hizo? Destruyó el poder de la muerte y deja el camino abierto para que usted y yo podamos vivir. Para que al final nos preguntemos y le digamos a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro, tu victoria? Ya no hay sepulcro ni aguijón de muerte para nosotros. En último lugar, Él fue hecho sustituto, Él fue hecho capitán de nuestra salvación. Él es el santificador, Él es el que conquistó a Satanás. Pero de último lugar, Él es nuestro sumo sacerdote compasivo. Versículo 16 dice lo siguiente: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Él no se volvió un ángel para morir por los ángeles. No. No hay salvación para los ángeles. Oiga bien, no hay salvación para los ángeles que pecaron, que son demonios ahora. Satanás era un ángel. No hay salvación para él. No la hay. Él se volvió, ¿qué? Un hombre. Se hizo judío para que la simiente de Abraham, que había sido prometida 2000 años antes de Cristo, pudiera llevarse a cabo, ¿qué? Ser un ser humano y salvar a los seres humanos. Él vino a redimir hombres. Dice en el capítulo 17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Subraya esta fase: debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía de padecer hambre, sueño, necesidades, sufrir. ¿Pero para qué? Para que pudiera ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, o sea, un representante de la raza humana delante de Dios. Para que él pudiera expiar. ¿Qué hacía el sacerdote? Oraba para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Mataban a un cordero, echaban esa sangre sobre el altar y le pedían perdón a Dios por los pecados del pueblo y los pecados del mismo sacerdote. ¿Cómo alguien puede decirme a mí los pros y los contras y las maravillas y los problemas de un matrimonio si nunca ha sido casado? Si no se casa, ¿cómo puede hablarme del matrimonio? Si Cristo no padecía todas esas tentaciones, ¿cómo podía sentir lo mismo? Cuando usted ve y va a Jesucristo para compartirle el corazón y le dice: Señor, yo estoy sufriendo, ¿qué te va a decir Cristo? Yo lo sé. ¿Por qué? Porque lo viví en carne propia. Por eso Él es un sumo sacerdote compasivo. Un sumo sacerdote ministra entre los hombres y Dios. ¿Sabe usted? Pregunto, ¿quién sería un sumo sacerdote perfecto?
alguien que de manera experimental conociera la mente de Dios y de manera experimental conociera la mente del hombre. Aunque Dios lo sabe todo, Dios no ha sufrido. Dios no tiene tentaciones. Por eso Cristo se humilló y se hizo un hombre para tener sufrimientos y tentaciones y poder decir, yo sé lo que eso significa. Yo sé por lo que tú estás pasando. Yo sé lo que tú tienes. Él fue Dios de hecho y hombre de hechos también. Por eso Él es un mediador perfecto. Porque conoce la mente de Dios y sabe cómo agradar a Dios. Y conoce la mente del hombre para consolarte. Él fue como nosotros. Él tuvo hambre, tuvo sed, fue vencido por la fatiga. Él durmió, él fue enseñado, él creció, él amó, él se sorprendió, él se maravilló. Él estuvo contento, él estuvo triste, estuvo enojado, lleno de indignación, lleno de sarcasmo. Él se entristeció, él estuvo turbado, él fue vencido por las expectativas de acontecimientos futuros. Él ejerció fe, él leyó las escrituras, él oró todas las noches, él suspiró cuando él vio a un hombre que no podía hablar. Lágrimas le cayeron de sus ojos cuando su corazón tuvo dolor internamente. Él fue como sus hermanos en todo excepto en el pecado y en la enfermedad. Cristo ni tuvo pecado ni fue enfermo. Pero después todo lo padeció. Entonces ese es el sacerdote perfecto. Él entendió la manera total mediante la experiencia de Dios y él entendió la manera total mediante la experiencia del hombre. Él fue perfecto en unir esas dos naturalezas en un cuerpo. El capítulo 4, verso 15 de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, él puede. ¿Por qué? Porque él fue tentado en todo, pero no tuvo pecado. Él es compasivo y puede identificarse con nuestros sentimientos porque él vivió los sentimientos de tristeza, de alegría, de lloro, de dolor físico, emocional, de angustias. Por eso en el verso 16 dice, acerquémonos pues, debido a que Él es compasivo, confiadamente al trono de la gracia, para obtener misericordia y hallar gracia oportuno socorro. Hermanos, es una maravillosa esa idea, ilustración. Yo no le puedo decir a Cristo, es que tú no sabes lo que yo estoy llorando, porque tú nunca has llorado. Y Cristo te va a decir muchas veces. Y todavía en el cielo, Cristo es hombre, en un cuerpo de hombre, con una naturaleza de hombre, con una naturaleza de Dios. Y todavía en el cielo, Él sigue llorando por nosotros. Porque cuando Juan lo ve en Apocalipsis, ¿cómo lo ve? Como un cordero que está degollado, sangrando, sufriendo todavía, para que tú y yo gocemos su vida perfecta y seamos perdonados por todos nuestros pecados. ¡Qué Salvador! ¡Qué Salvador tan grande! Y concluimos así, volviendo a hacer la pregunta, ¿cuál fue el principal motivo por la que Jesús nació y vino a esta tierra en un cuerpo de hombre? Esa principal razón está radicada en socorrer y salvar por misericordia a la raza humana, sustituyéndola, sufriendo la ira de Dios, sufriendo con esa raza humana, para que así pueda llevar a muchos hermanos a la gloria de Dios. Él padeció y sufrió para poder compadecerse de ti. Entonces no le tengas miedo de pedirle a Jesús misericordia y comprensión en tu padecimiento y tu sufrimiento, porque Él sabe lo que te trata y te la puede dar. Él fue nuestro sustituto, fue nuestro capitán y sigue siéndolo.
Vino para ser nuestro santificador. Vino para conquistar a Satanás y quitarle el dominio de la muerte. Y por último vino para ser un sacerdote probado en todo, un sacerdote que es compasivo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar. Para eso viene el diablo. Ese es el propósito del diablo. Vino para matar y robar y destruir. Pero ahí hay una antítesis en este pasaje. Hay una contraria. Dice Cristo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquel vino a robar, yo vino a salvar. Él es un salvador piadoso que puede rogar día a día delante del trono de Dios por tu sufrimiento, por tu pecado, para que tú puedas vivir una vida llena de abundancia, no de pobreza, no, de abundancia de bendiciones, no materiales nada más, sino también espirituales. Y quiero llevarlo a esta cita de John MacArthur que dice, observe de nuevo el pesebre si es tan amable, el pesebre donde Cristo nació, y haga la siguiente pregunta. ¿Quién eres tú, preciado bebé pequeño? Y él dirá, acostado en la paja, Dios soy Dios. Vine a la tierra este día. Y tú le preguntarás, ¿por qué viniste, pequeño, dulce bebé acostado en la paja? A morir vine para pagar el precio del pecado. Y tú le preguntarás, ¿el pecado de quién, pequeño y tierno bebé que está en la paja? Y él te responderá, el pecado tuyo fue el que me trajo aquí abajo el día de hoy para poder librarte de la muerte y de la perdición y de la destrucción y del infierno. Que Dios bendiga su santa palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque hay una razón primordial por la que viniste. Y esa razón primordial, Señor, es para darnos salvación, para redimir la raza humana, para llenarnos de gloria contigo y para llevar a muchos hermanos a la gloria de Dios. Pero sobre todo, Señor, te convertiste en un ser humano inferior a los ángeles. Ahora estás coronado y uno de tus oficios es ser sacerdote. Gracias, Señor, porque ruegas día a día, segundo a segundo, por nosotros delante del trono de Dios. Llevan nuestras peticiones y responde nuestras oraciones como todo sumo sacerdote compasivo. No, hermanos, no tenga vergüenza de acercarte a Cristo, porque Él no se avergüenza de ti. No importa lo que hayas hecho. Dios es perdonador y es el sumo sacerdote para ti y para mí. Amén.